Consejo de Ministros televisado, el presidente Gustavo Petro se refirió a la consulta popular que presentará el 1 de mayo. Hizo una advertencia al Congreso de la República en caso de que el proyecto no se discuta o se hunda en el Senado. ¿Qué dijo, Lisset? En un nuevo Consejo de Ministros transmitido por los canales públicos, el presidente Gustavo Petro habló sobre la consulta popular que va a radicar este 1 de mayo ante el Congreso de la República. Sin embargo, inició su intervención con una advertencia directamente al Senado de la República. Aseguró que si este no discute en los tiempos previstos la propuesta, el gobierno podría convocarla directamente por decreto, tal y como lo establece la ley. El tiempo nos da para que discuta el Senado de la República en sus 30 días. Y si el Senado de la República en 30 días no discute, entonces el presidente por decreto convoca la consulta tal cual dice la ley. Si no aprueba o no se pronuncia. El presidente dijo que esto no es una amenaza, sino responde al clamor popular de las personas en la calle. Si va a negar la consulta mientras discuten en la Comisión Primera, el pueblo debe saber qué hacer, porque pierde razón de ser un órgano representativo que le quita la voz a su mandante. El pueblo tendrá entonces la posibilidad de actuar de otras maneras, que no es amenaza. Pero esto no fue todo, porque el presidente también criticó de nuevo al Consejo de Estado por poner en freno a la transmisión de los consejos de ministros y también cuestionó la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que no le permitió utilizar la figura de espacio institucional para hacer promoción por televisión de las marchas de este 1 de mayo. Pedir una consulta es un derecho que nos otorga a la gente vía firmes y al gobierno vía constitución. ¿Cómo así? Es un prevaricato. Entonces yo quiero pedirle aquí a las personas dedicadas al tema jurídico que pongan denuncia por prevaricato. Finalmente, el presidente le pidió en el Consejo de Ministros al ministro de Hacienda revisar el flujo de caja para hacer un único pago y saldar el crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. Aseguró que se tiene que pagar ese crédito antes si el país puede hacerlo. A ver, Hernando, una declaración del señor presidente de la República frente al Congreso, pero además el anuncio de que va a presentar un mensaje de urgencia, de insistencia a la llamada minireforma laboral. ¿Eso sirve o no sirve en el escenario jurídico? Pues Gustavo, esto ya me parece, abiertamente risible. Mire, es como, vamos a ponerlo en un ejemplo muy claro, el presidente y el ministro del Interior entran a un restaurante y piden arroz con pollo. Pero cuando ya está preparado ese plato, dicen mejor tráigame ahora un filete de carne. Pero ya con ese otro plato en la mesa, dicen mejor regálenos un pollo frito. Y resulta que usted, claro, en un restaurante puede pedir todo eso, pero si se lo come todo el tiempo se atraganta. Entonces el presidente y el ministro han insistido en que van a convocar a una consulta popular para, entre comillas, impulsar la reforma laboral, primer plato. Luego, sin renunciar a ella y desistir de esa idea de hacernos gastar más de 700.000 millones de pesos, buscan que el Congreso, vía apelación a la decisión de archivo de ese proyecto, reviva la posibilidad de discutirlo, segundo plato. Pero ahora, cuando el liberalismo auspicia un proyecto rescatando los principales temas de esa reforma y que supuestamente irían a esa consulta sin renunciar a ella, solicitan trámite urgente en el Congreso de esa iniciativa, tercer plato. Además de una muy probable, incuestionable digestión constitucional, esta conducta del presidente y de su ministro Gustavo dejan ver una cosa muy clara: aquí poco o nada importa la consulta. Lo que importa simplemente es convertir ese mecanismo, que claro que es permitido, que es constitucional, para impulsar candidatos petristas a la presidencia. Entre tanto, pues resuena lo que señaló sobre el Consejo de Estado. El Consejo de Estado lo sabrá entender, y entre tanto lo que dice un órgano independiente como lo debe ser la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Espinosa, 3 magistradas de la Corte Constitucional claves para esta definición. Sí, Gustavo, lo que he podido averiguar es que está muy apretado todo. La discusión, como contábamos ayer, va a comenzar hoy 9 de la mañana. No va a ser una discusión sencilla. Las 3 magistradas que tienen el voto todavía indeciso seguramente se están inclinando ya hacia alguno de los dos lados, los que piden que se declare la inconstitucionalidad o que se salve parcialmente o que se salve del todo, que es otra posibilidad. Es la magistrada Natalia Ángel, la magistrada Cristina Pardo y la magistrada Fajardo. Ellas 3, Gustavo, son las que van a terminar inclinando la balanza hacia uno de los dos lados, con la ponencia negativa, por supuesto, que ya conocemos, de la magistrada Paula Meneses. De manera que la discusión pues no será sencilla, Gustavo, y esto además pone
en el ojo central de los constitucionalistas un asunto de la mayor importancia, y es si el presidente puede, a través de este tipo de decretos, pues seguir haciendo estas cosas. Y yo creo que eso también es un poco lo que se va a resolver hoy, cuál va a ser la consecuencia de cualquiera que sea la decisión que tome la Corte Constitucional. Todo sazonado con el condimento, Cristo, de las declaraciones de los ministros ayer. Claro, mire, hay dos tipos de declaraciones de los ministros, Gustavo. La ministra de Justicia que acabamos de escuchar, que es absolutamente lógica, normal, está diciendo cuáles son las consecuencias jurídicas de una decisión de la Corte declarando inexequible el decreto de conmoción interior, que es una declaración que dice cuáles son las consecuencias. Simplemente se caen obviamente todos los decretos que expidió el gobierno con base en ese decreto que se llama decreto madre de la conmoción. Pero las declaraciones de los ministros de Defensa y de Interior ayer han caído muy mal en la Corte. Creo que son unas declaraciones que de alguna manera pretenden presionar a la Corte Constitucional para su decisión. Hay que recordar que lo que hay ahora es una ponencia de la magistrada Paola Meneses. La Corte hoy tendrá que sesionar en su sala plena y no es bueno que antes de esas sesiones se empiece a ejercer ningún tipo de presión sobre la Corte. Por el contrario, yo creo que el gobierno debe insistir y debe tomar una actitud de respeto a las decisiones de la Corte, cualquiera sea el sentido del fallo que emita la Corte Constitucional, como lo debe hacer también en la oposición. Hay que insistir, Gustavo, que un principio de acuerdo en esta democracia debería ser respetar las decisiones judiciales independientemente de que al gobierno o a la oposición les guste en un momento serio que hay. A mí personalmente me parece que en el decreto este de conmoción interior, el gobierno nacional, sí hay un hecho impredecible y sí hay un hecho excepcional. Aquí lo hemos comentado, que hay un desplazamiento de 60.000 personas que no se da todos los días en Colombia, y esa será la discusión hoy de la Corte, pero todos los ciudadanos y más el gobierno debemos respetar el Tribunal Máximo Constitucional y esperar que tomen su decisión los 9 magistrados, así como se critica que desde la oposición se fustigue a miembros de la Corte por una decisión. Tampoco el gobierno es bueno que lo haga, y eso ha caído mal al interior de la Corte.